docente, invitado por parte de la Dirección de la Maestría en Didáctica, en cabeza del doctor Hernán Buitrago, y quien nos acompaña la profesora Diana Escobar, líder del Comité de Calidad de la Maestría. Buenos días, doctor. Buenos días. Queremos que el objetivo de esta entrevista, de este diálogo, es que usted nos lleve y nos dé a conocer un poco más en profundidad en qué consiste el programa de becas para la excelencia docente. Entonces, con base en esto, quisiera que me contara cómo surge el programa y cuál es la finalidad del programa como tal. Bueno, el programa Becas para la Excelencia Docente nace en el año 2014, donde se realizan los estudios técnicos concernientes a el mejoramiento de la formación docente en el país. ¿Sí? Surge básicamente por una problemática, y es que para finales del 2014 tenemos 28% de docentes con posgrado. Se traza una meta nacional de alcanzar el 32% inicialmente de formación docente, y luego se traza una meta de alcanzar el 38% de docentes con posgrado a nivel nacional. Esta cifra es un poco confusa, porque uno creería que tener 38% de docentes con formación en posgrado es un porcentaje aceptable, pero cuando vamos a revisar un poco el detalle, nos vamos a dar cuenta que solo el 4% de los docentes a nivel rural y un 9% más o menos a nivel urbano tienen maestría. El resto de los procesos de formación en posgrado se quedan en especialización o se quedan en posgrado, que era lo que anteriormente se desarrollaba, digamos que a nivel de formación de docentes. Entonces pues nos obliga a crear un programa que atienda las necesidades en términos de formación, pero que cumpla unas condiciones técnicas que permitan el mejoramiento de la calidad. Por lo tanto, el programa Becas para la Excelencia Docente no es un programa que otorgue becas para profesores, es un programa que atiende a una necesidad en términos de calidad educativa y beca establecimientos educativos a través de la formación a nivel de maestría de los docentes. ¿Sí? Entonces nosotros no becamos maestros, nosotros becamos grupos de docentes y becamos establecimientos educativos. Y eso cambia completamente una visión en términos de formación. Entonces, estos estudios técnicos nos dicen, mire, que usted forme un docente por establecimiento educativo no va a generar un impacto representativo en el nivel de calidad. Por lo tanto, cree mecanismos para que un grupo de docentes de diferentes áreas tenga la posibilidad de formarse a nivel de maestría. Por eso se abre la convocatoria en 2015, donde acceden docentes de las áreas de matemáticas, lenguaje, ciencias naturales, ciencias sociales y filosofía. ¿Por qué no se abre para otras? Porque nosotros tenemos una dificultad en términos de oferta-demanda. Yo no puedo ofertar, por ejemplo, un proceso de formación en maestría para educación física, por ejemplo, cuando no tengo la posibilidad de brindar una cobertura en el territorio nacional. La posibilidad de abrir una convocatoria es porque nosotros tenemos que garantizar tanto una oferta como una demanda. ¿Sí? Si yo no tengo la posibilidad de brindar procesos de formación en un área específica en todo el territorio nacional, pues simplemente no puedo desarrollar una convocatoria. Entonces nace con esas 5 áreas, y en el marco del desarrollo de esas 5 áreas intentamos que que entren grupos de docentes. Si son colegios de jornada única, que ingresen 10 docentes, máximo 10 docentes, y si son colegios no jornada única, que ingresen 4. ¿Sí? Porque intentamos que sea pues, a nivel, pues que se desarrolle con mayor impacto en el establecimiento educativo. Eso va cambiando con el tiempo. Nosotros comenzamos con 8 universidades. Condición fundamental, los procesos de formación deben desarrollarlas las universidades acreditadas de alta calidad. ¿Sí? Eso es algo que desde el comienzo quedó claro. Y universidades que tuvieran facultad de educación. ¿Sí? No una universidad que tuviera la acreditación y por la oportunidad de, digamos que vincularse a un programa financiado por el Ministerio de Educación Nacional, pues organizara un programa de maestría rápidamente, sino universidades que tuvieran trayectoria en formación de docentes, que tuvieran una facultad de educación, una maestría en educación, y a partir de eso comenzamos a trabajar muy de la mano de las universidades. ¿Sí? Los procesos de formación deberán estar enfocados en profundización. ¿Por qué profundización? Esa es la otra pregunta. Porque profundización, primero, cuando comenzamos a hacer un poco el estudio de formación de docentes a nivel nacional, nos damos cuenta que existen grandes dificultades a nivel de competencias básicas de los docentes. ¿Sí?
los docentes en Colombia, por el tipo de contratación, pues por algunas regulaciones normativas, nosotros sabemos bien que tenemos docentes de un área que dictan otra, ¿sí? Entonces fácilmente yo encuentro un profesor de lenguaje dictando en primaria todas las materias. Yo encuentro un docente de ciencias sociales que además le ponen una carga en un área que no es su área, ¿sí? Educación física, matemáticas, bueno, cualquier otra área. O tenemos profesionales que no son licenciados y están cumpliendo un rol de formación, son docentes en algún establecimiento. ¿Eso a qué nos obliga? Pues nos obliga a, de alguna manera, buscar alternativas para que los docentes desarrollen, mejoren sus competencias en las áreas y mejoren sus competencias pedagógicas. Es por eso que nos sentamos con las universidades, las primeras 8 universidades, y comenzamos a invitarlas, primero a participar, pero además de invitarlas a participar, generamos unos apoyos técnicos para el mejoramiento, no, digamos que la adaptación de sus mallas curriculares, de sus programas, en términos de 3 condiciones que para nosotros son básicas. Primero, nosotros esperamos que las universidades salgan de su campus y tengan la posibilidad de volver a la realidad de las escuelas. Por lo tanto, acordamos con las universidades visitar a los colegios, ¿sí? Las universidades con su grupo de docentes deberán realizar unas visitas in situ en los establecimientos educativos para partir de las realidades institucionales, ¿sí? Si seguimos en las universidades con procesos de formación y maestría alejados de la realidad, pues simplemente eso no va a redundar en las problemáticas concretas de los establecimientos. Esa es la primera condición. Segunda condición, nosotros esperábamos que los proyectos de grado no fueran, no sé, la educación en Singapur. No, nosotros necesitábamos que de alguna manera los docentes, pues en sus procesos de investigación, en sus procesos, en sus proyectos de grado, pues se pensaran y repensaran las problemáticas y necesidades institucionales y desde allí comenzaran a buscar alternativas en términos del mejoramiento de la calidad, ¿sí? Y en términos completamente académicos. Entonces esa va a ser la segunda condición. Ya una tercera condición con las universidades está en el marco de acompañamientos de grupos. No se puede garantizar completamente porque pues atacaríamos un poco la autonomía del docente en el marco de decisión de su proyecto de grado, pero nosotros sí esperamos que las universidades no hicieran un proyecto de grado individual o hicieran el acompañamiento de un proyecto de grado individual, sino pudieran articularse como grupo de trabajo, el docente de lenguaje con la profesora de matemáticas, con la docente de ciencias naturales, y pudieran generar de alguna manera unos proyectos de grado amplios que pues, atendieran a las necesidades institucionales. Con base en eso, de acuerdo a los encuentros que hemos tenido, porque se han organizado unos seguimientos desde el Ministerio donde convocan, en este momento son 25 universidades las que estamos participando del programa, nos han señalado, la idea es diseñar e implementar una propuesta didáctica enfocada a mejorar una de las áreas que son de las que están vinculando los docentes. Nos han dicho, debe impactar esta propuesta didáctica el establecimiento educativo que garantice la calidad educativa que se está llevando a cabo. ¿Cómo esperan ustedes que se lleve a cabo este impacto? Bueno, debemos partir de, primero, este es un programa que en ese momento cuenta con 7.110 becarios. Es el programa más grande en formación docente de la historia del país, ¿sí? Realizar los seguimientos no es algo sencillo. Nosotros tenemos que partir de la base de nuestros aliados. Y nuestros aliados son las universidades, son las secretarías de educación. Hay formas de medir, digamos que de manera sencilla, que, por ejemplo, la trazabilidad de resultados de pruebas de estado. Eso ya nos marca un derrotero, pero pues ese no puede ser el indicador, porque pues la apuesta de estos programas no es los resultados en las pruebas de estado, sino en el mejoramiento de la calidad en términos de didáctica, de evaluación, de currículo, bueno, una serie de factores de orden pedagógico que están al interior de las instituciones. Nosotros hemos un poco, digamos que apostado a aquellos establecimientos, analizar aquellos establecimientos educativos, por ejemplo, que mejoraron su proyecto educativo institucional a partir de los procesos de formación, aquellos que generaron proyectos de aula, aquellos que desarrollaron o tienen en el marco un proyecto que atiende una necesidad institucional. Sabemos que los procesos de implementación de los programas no dependen solamente del docente de la universidad, depende de unos factores institucionales, del consejo directivo, de rectoría, unas condiciones propias de la institución, y que se sale de las manos un poco la implementación tanto del docente como de la universidad. Pero nosotros esperamos que
primero se elabora el proyecto. Una vez elabora el proyecto, buscar las alternativas de implementación. Y si no se logra implementar, digamos que el proceso de impacto institucional se mide a través de clima institucional, ¿sí? Y se mide a través de clima institucional las posibilidades, digamos, con las posibilidades que nosotros tenemos de interlocutar con secretarios de educación y rectores que pues, permanentemente nos informan cómo es la situación en términos de la formación docente, de la calidad de las instituciones en aquellas instituciones que pues, hacen parte del programa. En este momento tenemos alrededor de 2.130 establecimientos educativos y pues nosotros digamos que a nivel interno pues hacemos un seguimiento que nos permite un poco mirar ese antes y ese después, esa trazabilidad en términos del mejoramiento de la institución. Con base en eso, porque nos dicen, cuando nos hacía la auditoría de la Universidad Nacional, siempre nos preguntan, lo primero que nosotros les vamos a pedir a las instituciones educativas es el aumento del índice sintético de calidad educativa. Este sabemos que tiene 4 componentes, 2 de los cuales van directamente a lo que son pruebas saber y los otros 2 sí a lo que tiene que ver ambiente como tal y ya la consecución y el seguimiento de los estudiantes matriculados. Ese seguimiento del índice sintético de calidad educativa, ya en este momento que tenemos un primer grupo de graduados, se ha empezado a ver que incrementó. Sí, lo que pasa es que ahí tenemos una dificultad muy grande. Bueno, es una dificultad en la medida en que ha mejorado, pero pues obviamente yo como gerente del programa voy a decir ha mejorado por la formación de sus docentes, pero en estos mismos establecimientos educativos hay otros programas, ¿sí? Hay programas de orden nacional, hay programas de orden departamental o de orden municipal, programas como jornada única, programas como PTA, el mejoramiento en el PAE. Entonces obviamente cada uno de los programas va a decir no, gracias a jornada única, gracias a PTA, gracias a programa Becas para la Excelencia Docente ha mejorado el índice sintético. Realmente si nosotros vemos este último año a nivel general mejoraron los indicadores, mejoraron los resultados en términos de pruebas, pero es muy difícil para nosotros determinar cuál fue el programa que de alguna manera permitió el mejoramiento. Hay una serie de incentivos también que pues obviamente impactan en términos de motivación y movilidad de los docentes para el mejoramiento de la calidad. Yo creo firmemente es que a través de la formación de los docentes es donde más impacta, ¿sí? Realmente docentes con mejores condiciones académicas, con nuevos discursos, nuevos diálogos, nuevos debates en torno a lo pedagógico, pues de alguna manera debe tener un impacto en el aula y claramente va a mejorar la calidad educativa, a diferencia de, digamos que otros programas que tienen unos muy buenos procesos, pero digamos que la calidad, digamos que para que haya un impacto en calidad en los establecimientos tenemos que mejorar calidad en los docentes y creo que esa es la puesta a base del programa Becas. Cuando inició el programa, somos parte de las universidades que fuimos pioneras en el proceso, digamos, y en los seguimientos que se nos han realizado siempre nos han insistido, es clave y el programa arrancó debido al problema que tuvimos con resultados de prueba PISA y resultados de prueba saber. Y siempre nos han insistido, debemos buscar la transformación de las prácticas de los docentes en el aula de clase. O sea, sí en parte se tuvo en cuenta esos resultados de esas pruebas y son 2 indicadores, 2 componentes del índice sintético de calidad que nos están midiendo fuertemente. Bueno, yo no lo centraría ahí, sí. yo centraría más, hay una apuesta en el marco del Ministerio por el mejoramiento de la calidad, ¿sí? La discusión está en, había una apuesta hace algunos años del mejoramiento en términos de cobertura, ¿sí? Y la cobertura ha mejorado considerablemente en los últimos 30 años en el país. En este momento hay una apuesta nacional desde liderada por el Ministerio de Educación Nacional para el mejoramiento de la calidad, con un grupo, con una serie de programas que atienden estos procesos. Claro, depende mucho del escenario donde lo veamos, ¿sí? No es lo mismo la ejecución de estos programas en los diferentes departamentos y en los diferentes municipios. Esta apuesta no atiende solamente a una condición del mejoramiento del índice sintético. El índice sintético de calidad es una forma en la que yo puedo evidenciar, hacer un seguimiento y de alguna manera medir cómo va la calidad en términos de unas competencias de los estudiantes. Pero es digamos que es la forma más práctica
de hacer, digamos, unos procesos de medición en términos de calidad a nivel nacional, a nivel masivo. Pero estos programas no surgen para el mejoramiento del índice sintético. El índice sintético me da un indicador, ¿sí? Estos programas nacen en términos del mejoramiento de la calidad educativa y tengo diferentes formas de medirlo, ¿sí? Claro, lo más visible va a ser la medición a través de un número, ¿sí? A través de, digamos, que una categoría que me diga estoy bien, estoy mal, estoy regular, ¿sí? Y me puedo comparar con un establecimiento educativo en mi mismo territorio, en otro territorio, y digamos que va a ser una forma práctica de medir, pero no es la única forma, y digamos que haría énfasis en que es la forma visible. Para nosotros el mejoramiento de la calidad está también determinado en términos de deserción escolar, por ejemplo, está medido en términos de cuántos jóvenes acceden a la educación superior, buscan nuevas alternativas, se vinculan en escenarios laborales, es decir, la calidad educativa y digamos que en términos del mejoramiento de la calidad no lo podemos reducir al indicador del índice sintético, que claramente nosotros esperamos que mejore, ¿sí? Nosotros esperamos que los indicadores a nivel nacional se potencien, pero no significa que nuestro trabajo en calidad sea una apuesta 100% al mejoramiento de un indicador, sino tiene, digamos que, otras aristas mucho más complejas, sobre todo en términos pedagógicos. Cuando hablamos de calidad y se ha enfocado en que todos estos programas estamos trabajando por una Colombia más educada para el 2025 y estamos buscando mejorar la calidad entonces incluimos acá lo que es el proceso de enseñanza, lo que es el proceso de aprendizaje, más todo lo de gestión que maneja el establecimiento educativo. Y acá viene una pregunta, no me gusta, pero la retomo porque es mucho de lo que sale en las reflexiones cuando estamos en el espacio académico, cuando vamos a visitar los colegios y los docentes le dicen a uno, porque digamos que el concepto con lo que sucedió con el video, todo lo que ha venido sucediendo para ellos poder escalafonar, le dicen a uno, profe, pero ¿cómo nos van a medir a través de unas pruebas, de un video, cuando la realidad en el aula de clase es 40 o 50 niños que vienen de unas situaciones de vulnerabilidad, objeto, producto de la violencia, fruto del hambre, una cantidad de situaciones que terminan, se salen de las manos del docente, pero terminan afectando el aprendizaje del niño. Y era lo que en alguna oportunidad con los docentes internacionales que nos han visitado nos decían, usted puede diseñar la mejor propuesta didáctica, pero si el contexto del niño es un contexto sumamente de vulnerabilidad, no se va a poder hacer porque ¿cómo va a luchar uno ante eso? El ministerio, ¿qué ha proyectado con base en eso? Porque son las preguntas que normalmente el docente, y cuando uno llega a muchos de esos establecimientos educativos, unas condiciones que uno dice, ¿cómo hacen los docentes para enseñar acá? ¿Y cómo hacen los estudiantes para aprender acá? Donde les toca unos trayectos larguísimos, donde les toca en moto, caminar, unas condiciones con base en eso, porque dice uno, ya se sale de las manos tanto del ministerio como de los docentes, pero terminan de cierta forma afectando ciertas cosas que evitan que el niño logre las competencias y las habilidades que estamos buscando y la calidad finalmente educativa. Sí, pues mira, yo debo ser respetuoso en términos digamos que, de lo que manejo en el ministerio. Yo manejo hasta el programa Becas para la Excelencia Docente. Hasta ahí. Sí, hasta ahí. Sí, es decir, en términos de formación docente, hay unos, digamos que hay una apuesta interesante en términos de equidad, ¿sí? Por ejemplo, nosotros el año pasado fuimos galardonados con mención de honor del Premio Nacional de Alta Gerencia porque garantizamos una transparencia de los procesos. Nosotros estamos llegando, descentralizamos completamente el proceso. Las universidades acreditadas de alta calidad se ubican en 6 ciudades: Medellín, Barranquilla, Cali, Bogotá, Tunja y Bucaramanga. Eso cuando inicia el programa. Nosotros invitamos a las universidades, muchas universidades hicieron esfuerzos enormes por llegar a territorios con unas diferencias culturales, sociales, sin tener un campus, y eso es algo que nosotros le agradecemos mucho a las universidades. No es fácil que tú salgas de un campus que tienes en Bogotá para irte al Amazonas, para irte al Putumayo, para irte a Caquetá, para irte a cualquier otro espacio, con la complejidad que eso implica a nivel administrativo, pedagógico, operativo. Realmente es muy complejo y eso tiene que
visibilizarse realmente esta apuesta es importante. Nosotros logramos, en términos de equidad, llegar a territorios donde jamás había llegado nadie. O sea, hay una deuda histórica del Estado. Territorios como Guapi, en el Cauca, territorios como Valle del Guamués, en el Putumayo, estamos en Nazaret, que es el último municipio de La Guajira, estamos en el Alto Baudó, estamos en territorios donde realmente no había acceso y estamos llegando con una universidad acreditada de esa calidad, ¿sí? Realmente, si nosotros miramos, por ejemplo, las becas que se han otorgado en Bogotá nos han otorgado más de 220 becas. Si vemos las becas que se han otorgado en Chocó, vamos más de 400. Entonces, realmente la apuesta es importante en términos de llegar a territorios. Es decir, yo soy docente, ¿sí? De alguna manera he tenido la posibilidad de viajar por todo el país, conozco la problemática en términos de infraestructura, en términos de alguna manera la saturación de los espacios, grupos de 40, 45, 50 estudiantes, extraedad, todos los problemas asociados con que no hay una respuesta de las instituciones asociadas, los problemas que tenemos en las instituciones de tráfico, de prostitución, las problemáticas en términos de violencia al interior. O sea, como docente conozco esa realidad y precisamente en el marco del programa de becas tratamos de buscar unos niveles de equidad para responder, pero pues para que nosotros salgamos de todas esas problemáticas se requiere pues una inversión gigante, unas apuestas en términos de pues, decisiones presidenciales, ministeriales que den respuesta a esto para lograr. Se han hecho avances enormes en términos de cobertura, una inversión en infraestructura muy grande, una inversión muy grande en términos de alimentación escolar, una inversión muy grande en términos de calidad educativa, pero falta muchísimo. El trabajo que se requiere en educación para lograr tener mejor infraestructura, para bajar el número de estudiantes por aula, para aumentar el número de docentes en los establecimientos educativos, psicólogos, orientadores escolares, trabajadores sociales. Realmente hace falta mucho, ¿sí? Pero creo que a pesar de que hace falta, digamos que muchísimo trabajo en términos de educación, lo que se está haciendo bien, ¿sí? Y lo que estamos haciendo desde el ministerio ha redundado en el mejoramiento, ha redundado en que tenga oportunidades, vuelva a la academia, tenga muchos discursos y construyamos colectivamente alternativas para el mejoramiento de los establecimientos educativos. Eso es, digamos, que la base. Con base en eso, digamos que ellos tienen unos lineamientos con los cuales se hicieron acreedores a que fuera una beca y que fuera condonable. ¿Cuáles son los términos, los lineamientos? Porque uno, a pesar que se habla que está el reglamento, que están los lineamientos que dio el ministerio, pero siempre le dicen a uno: profe, me enfermé, me tocó pedir traslado, profe, se me presentó una amenaza, me tocó pedir traslado. ¿Esos casos específicos van a evitar que ellos pierdan la condonación? Este es un tema muy delicado, ¿sí? Nosotros desde el programa estamos muy preocupados por esta situación. Y es que nos hemos dado cuenta de docentes que están en tercer semestre, en cuarto semestre y no conocen su reglamento. Si yo me postulo, realmente los docentes no se postularon al colegio, ¿sí? Su consejo directivo lo postula a la Secretaría, y la Secretaría de Educación lo que hace es organizar la información y entregar al ministerio. Si yo me presento a una convocatoria es porque yo acojo unas condiciones que tiene esa convocatoria. Yo entiendo a los docentes que por el afán de presentarse y por la motivación y la movilidad que genera esto, dejan de lado una serie de factores que son fundamentales. Pero lo primero que tienen que hacer los docentes, si no lo han hecho, es leer detalladamente el reglamento operativo que regula los docentes beneficiarios del 2015 y el instructivo que regula a los beneficiarios 2016. Eso está en la página del Ministerio de Educación, siempre está en la página del Ministerio de Educación, entran al link Becas para la Excelencia Docente, en documentos está el reglamento y está el instructivo. Es obligación para nosotros, pues para ellos conocerlo, porque de alguna manera está expuesto cuáles son las responsabilidades de las universidades, cuáles son las responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional, cuáles son las responsabilidades del ICETEX y cuáles son las responsabilidades del beneficiario.
si no tienen claro esto, pues pueden cometer muchísimos errores, ¿sí? No solo en términos de traslados, sino también en términos de qué pasa cuando un docente no hace su renovación de crédito o beca, qué impacto tiene, qué ocurre, por ejemplo, cuando el docente comete una falta al interior de las universidades, qué ocurre en las universidades, a qué se comprometieron. Nosotros como ministerio, ¿a qué nos comprometimos? Es decir, son cerca de 20 páginas, ¿sí? Son cerca de 21 numerales donde está descrito absolutamente todo. Y nos preocupa porque en ese momento los docentes están estudiando, ¿sí? Digamos que su preocupación está en términos de que comience el semestre, que pueda renovar y finalizar lo más pronto posible el proceso de formación. Pero esto va 2 años más. Y hay que recordar que esto es un crédito beca condonable, ¿sí? Al ser un crédito beca condonable hay unas condiciones asociadas a la condonación que son muy sencillas. Son 3 condiciones básicas: graduarse del programa al cual el ministerio becó al docente, debe graduarse de ese programa. Si un docente por algún motivo cambió de programa, pues va a tener unas implicaciones. Segundo, el docente deberá permanecer en el establecimiento educativo 2 años a partir de su graduación, en el mismo establecimiento, porque como nosotros becamos establecimientos educativos, pues para hacer una trazabilidad yo necesito mantenerlos en el mismo establecimiento educativo y de alguna manera esperar el impacto, de alguna manera, no solo medir, sino garantizar que realmente fue beneficiado el establecimiento educativo, por lo tanto son 2 años más. Y tercero, pues que el proyecto de grado se desarrolle en el establecimiento. Como lo decíamos anteriormente, no depende completamente del docente, pero el docente sí debe hacer un ejercicio donde pueda de alguna manera en cualquier momento demostrar que él hizo su proyecto. En el momento en que se le pueda hacer un seguimiento, él hizo su proyecto, presentó una carta para que lo pueda implementar, y si hay hubo alguna dificultad para la implementación, por lo menos él tiene pruebas de su ejercicio en términos de la movilidad para el desarrollo de esta condición. Pero estamos muy preocupados en términos de la condonación. Si el docente no sabe qué es lo que tiene que hacer para que le condonen, a nosotros nos preocupa en gran medida que digamos que sí, por ese desconocimiento, sin querer hacerlo, incumpla algo que le vaya a generar una deuda a futuro. Nosotros como ministerio hemos, el Estado ha transferido los recursos necesarios para garantizar el proceso de formación. En este momento se han transferido más de 180.000 millones de pesos para esto. Nosotros esperamos que el 100% de los docentes se les condone, ¿sí? Pero pues es importante que el docente conozca cuáles son las reglas, cuáles son las normas, qué es lo que tiene que hacer, porque en algunos momentos las universidades y el mismo ministerio, creo yo, asumimos una actitud muy paternalista y terminamos dándole al docente todo como muy desmenuzado, y le ayudamos con la legalización y le ayudamos con la renovación y tratamos de garantizar todo, pero la responsabilidad, hay una serie de responsabilidades que están en el reglamento que el docente debe asumir, ¿sí? Y al final, si ya ocurrió alguna dificultad en términos de esas responsabilidades del docente, no es una responsabilidad del ministerio, no es una responsabilidad de la universidad, sino es una responsabilidad de él, que estuvo consignada desde el primer momento que él accedió. Entonces, pues nosotros queremos que todos condonen, pero es importante que los docentes lo lean. Cualquier dificultad que tengan, nosotros estamos presos en el ministerio para colaborar. Le hemos colaborado a gran cantidad de personas porque es nuestra función pública. ¿Y colaborar en qué? Por ejemplo, docentes que tienen dificultades de salud. Exacto. Los asesoramos, qué es lo que tiene que hacer, qué cartas debe enviar, la resolución que debe enviar para garantizar que no pierda la beca, para que no pierda la condonación de su crédito beca, docentes que han sido amenazados, docentes que por una orden judicial deben ser trasladados, docentes que tienen dificultades personales muy graves, y que pues nosotros estamos para ayudar y podemos en este momento pues no solo guiar al docente para que no pierda la condonación, sino además buscar alternativas al interior del ministerio que permitan facilitar los procesos para todos. Y en ese momento lo podemos hacer. Va a ser muy difícil hacerlo después, porque en 2 años hay otra administración, la persona que va a generar las condonaciones va a hacer lo siguiente: va a coger el reglamento, va a coger el instructivo, seguramente va a ser un abogado donde dice, acá dice que usted debe cumplir estas condiciones, verificamos si cumple o no cumple, si condona o no condona. Entonces va a ser algo un poco más riguroso en términos legales. Por eso hay que tomar todas las precauciones en este momento. Si yo veo que tengo
algún tipo de factor en términos de la condonación que genere un incumplimiento, pero estamos en el Ministerio siempre prestos para apoyar el proceso. Con base en lo que nos explican, porque es la duda que tienen muchos de los becarios, le dicen, usted se gradúa y 2 años más se les va a hacer el seguimiento. Ese seguimiento, ¿cómo tiene estipulado el ministerio hacerlo? Porque es la pregunta que muchas veces le dicen a uno, sobre todo ya que empezaron las primeras cortes a graduarse, ¿y ahora qué sigue? Porque ellos sienten que ya la universidad como que dice, listo, claro, hasta acá cumplimos, ya de aquí para allá siguen ustedes. ¿Cómo va a ser ese seguimiento? Bueno, ese seguimiento, digamos que estamos viviendo un proceso al interior del ministerio en términos de garantizar la operación. ¿Sí? Nosotros tenemos que garantizar en este momento la adjudicación de 500 créditos beca para este año, 500 para el próximo año. Estamos generando unas gestiones para inversión de recursos de los fondos del Sistema General de Regalías de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tenemos plazo hasta el 12 de noviembre porque comienza la ley de garantías. Entonces estamos corriendo con intentar aumentar, ¿sí? Que más docentes tengan la oportunidad de beneficiar, de ser beneficiarios de un programa como el programa Becas para la Excelencia Docente, y es, digamos que con las indicaciones de la ministra estamos nosotros trabajando un grupo de personas, formulamos un proyecto tipo y estamos movilizándonos a nivel de gestión para ampliar ese número de docentes. Por ejemplo, en La Guajira hubo una inversión de 7.600 millones de pesos, 200 docentes adicionales van a tener la posibilidad de formarse a nivel de maestría, y estamos en 8 departamentos trabajando muy fuerte para aumentar eso. A partir de eso, digamos que baja un poco digamos que esta apuesta en términos de la gestión y en términos de unos desarrollos operativos. Los seguimientos nosotros los veníamos haciendo con la Universidad Nacional, un contrato en 2015, un contrato en 2016 que nos permitía tener un acercamiento con, digamos que, unos grupos focales, ¿sí? Se había determinado unos establecimientos educativos que nos permitía tener una muestra para hacer el seguimiento. Tendremos que revisar si la mejor forma es desde el equipo técnico del ministerio o desde un proceso contractual con expertos de alguna universidad. Lo que sí es claro es que en este momento el seguimiento que hacemos es más de orden operativo, técnico, es decir, nosotros tenemos que garantizar en este momento, por ejemplo, niveles de deserción. Vamos en 0,9% de deserción, cuando a nivel nacional la deserción a nivel de posgrado está por encima del 20%, lo cual para nosotros es maravilloso. Tenemos que garantizar y apoyar que, digamos que el número de docentes que desertan del programa sea mínimo. Nosotros tenemos que apoyar en ese momento los procesos de grado. Acompañamos nosotros muchas de las socializaciones de proyectos de grado. Allí podemos, digamos que en 2-3 días, conocer en gran medida cómo ha impactado la institución, qué están haciendo, qué se están pensando, cuáles son los temas de interés. De alguna manera, en este momento aprovechamos la posibilidad de tener una información que nos suministran las universidades y que nosotros nos nutrimos a través de los eventos y actividades académicas. Y en el momento en que salgan las universidades, si no lo podamos hacer a nivel masivo, sino desde los establecimientos educativos, nos apoyaremos en algún tipo de entidad a través de un contrato, pero eso no depende completamente de nosotros, o lo haremos a través de el equipo técnico del Ministerio de Educación Nacional o a través de las Secretarías de Educación y su equipo, el líder de calidad, bueno, el equipo pedagógico al interior de la Secretaría. Es algo que nosotros tenemos que revisar, pero lo revisaremos cuando tengamos de alguna manera un grupo más representativo de docentes que se hayan graduado en el programa. Me devuelvo un poco con algo de lo que comentábamos ahorita en el tercer encuentro que tuvimos de las universidades aliadas al programa, y es lo que nos ha sucedido, y tú señalabas 2 casos puntuales que te ha tocado viajar. ¿Hasta qué punto nosotros como universidad firmamos un convenio con ustedes o una carta de intención en este proceso de entrar a ser parte del programa de becas para la excelencia docente? Llega la autonomía de la universidad. ¿Por qué lo digo? Y tú ese día nos contabas que ha sucedido que muchos de los becarios dicen, yo ya salí beneficiado por la beca, a la universidad solo le corresponde graduar. Y ese día cuando hiciste el comentario, muchos de los que estábamos representando las 25 universidades señalábamos que nos ha sucedido lo mismo.
porque se presentan inconvenientes, que me tuvieron que cambiar el tutor y no estoy de acuerdo, que no tengo por qué presentarme a las clases que son presenciales, no me pueden obligar, no tengo por qué pagar la materia que perdí. Entonces, es como para aclarar eso, porque ya en muchos lugares ha sucedido, no solo Universidad Santo Tomás, sino lo veamos desde que en muchas universidades, si tú nos explicabas puntualmente, sería bueno que quedara en conocimiento de nuestros estudiantes hasta qué punto llega la autonomía de nosotros como universidad. Bien, la autonomía de las universidades es completa. Nosotros invitamos a las universidades acreditadas de alta calidad que tenían facultad de educación a participar a través de una carta de intención que firmaron los rectores de las universidades que querían hacer parte del programa. Nosotros tenemos en este momento 12 universidades públicas, 13 universidades privadas. El 51% de nuestros docentes están en universidad pública, el 49% en universidad privada, eso es algo muy importante. Y las universidades, en el momento en que se presentan, nosotros somos muy respetuosos de las universidades. Jamás le dijimos a una universidad debe recibir a este grupo de docentes. No, las universidades tenían autonomía de generar un proceso de admisión propio. Algunas universidades hacían una entrevista, otras universidades pedían un proyecto, digamos que preliminar, un esbozo de su proyecto de grado. Otras universidades presentaban exámenes. Nosotros tenemos todo tipo de universidad. Para que conozcan un poco las personas que nos ven, tenemos Universidad Nacional, Universidad Distrital, Universidad del Valle, Universidad Industrial de Santander, Universidad del Norte, Universidad de Antioquia, Universidad de Cartagena, Universidad del Cauca. Bueno, tenemos un grupo de universidades, las mejores del país. Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, bueno, tenemos las mejores universidades del país. Y nosotros somos muy respetuosos. Las universidades tienen autonomía para el proceso de admisión. Nuestra condición que garantiza la calidad está que nosotros exigimos que las universidades sean acreditadas de esa calidad. Eso para nosotros es, digamos que, la carta de aprobación en términos de que el proceso de formación va a ser de la mejor calidad. Yo no tengo, o bueno, el ministerio como tal no tiene la posibilidad de inmiscuirse en unos temas académicos propios de la universidad. La universidad hizo un acuerdo a través de una carta de intención con el ministerio de realizar visitas in situ, ¿sí? De apoyar proyectos de grado grupales, cuando, pues, dependiendo de las condiciones propias del territorio, y además hacer un énfasis en prácticas pedagógicas, hacer un énfasis en didáctica. Y ese compromiso nosotros tenemos que garantizar que eso se cumpla. Pero los factores académicos que determine la universidad para el desarrollo del proceso de formación es una autonomía. El número de créditos, el número de asignaturas, el énfasis de esas asignaturas, la presencialidad de los procesos, aunque estos son procesos presenciales, claramente, las condiciones para la aprobación de proyectos de grado, los tutores que deben manejar. Las universidades normalmente tienen, digamos, unos procesos de seguimiento a la calidad, que pues entiendo que deben garantizar en todas sus facultades, programas, y nosotros no, de alguna manera, no podemos obligar a una universidad a cumplir una serie de factores académicos. Ustedes tienen la autonomía de hacerlo. Lo que es claro es que el docente, cuando accede, cuando presenta un proceso de admisión a una universidad, se acoge a las condiciones de la universidad, ¿sí? Creo que no sería un buen mensaje, y no es nuestra apuesta, que compremos títulos. O sea, nosotros no estamos comprando una titulación de maestría para 7.110 docentes. Nosotros estamos apostando al mejoramiento de la calidad y a la formación de los docentes. Nosotros necesitamos que los docentes se formen, no que los docentes tengan títulos. Y con esa intencionalidad es que nosotros construimos el programa. Si las personas no cumplen con las condiciones académicas para graduarse, las universidades tienen la autonomía de decir: qué pena, profesor, qué pena, profesora, usted no alcanzó, ¿sí? Usted no cumplió con esto y esto en términos académicos, por lo tanto yo no puedo otorgarle el título. Nosotros como ministerio no podemos obligar a las universidades que le otorguen el título a un grupo de personas, además que sería terrible, ¿sí? Hemos tenido muchas experiencias negativas, experiencias de universidades que nos dicen: mire, tenemos un grupo de docentes que nos hicieron plagio,
sea, uno espera todo menos que un docente haga plagio, ¿sí? O sea, ¿qué estamos, o sea, estamos mal? Tenemos nosotros situaciones de docentes que han falsificado documentos públicos. Tenemos nosotros situaciones de docentes que simplemente accedieron al programa y creen que las universidades deben otorgarle el título, ¿sí? Recibimos nosotros derechos de petición, tutelas permanentemente por situaciones que nosotros pues, decimos, tenemos un grupo de abogados allí para responder, que nos apoyan respondiendo todo esto, donde decimos, hombre, esto es simplemente un desconocimiento de la norma y de alguna manera una forma de no asumir su responsabilidad académica. Entonces, claramente, acá la apuesta no es contra títulos, acá la apuesta no es que el docente accede y por derecho propio va a tener la titulación, no. Acá hay unas condiciones académicas que se deben cumplir, que las regula la universidad, porque es la que otorga el título no lo otorga el Ministerio de Educación Nacional, el título lo otorga una universidad que está siendo vigilada por el Ministerio de Educación Nacional y tiene toda la autonomía académica del desarrollo de sus procesos. Obviamente nosotros estamos muy alertas si hay algún incumplimiento, pero las universidades tienen la autonomía de generar las condiciones académicas para que se le otorgue determinada titulación. Ya vimos acá todas las dificultades y todos los problemas. ¿Cuáles han sido los beneficios que han empezado a recibir con las cortes que se han graduado? Bueno, tenemos muchos más problemas, ¿no? Creo que los docentes saben los problemas que tenemos, por ejemplo, en términos de renovación. Por ejemplo, renovación y legalización es algo que es una responsabilidad de los docentes, que lo apoya la universidad, lo apoya el ICETEX, pero es una responsabilidad de los docentes. Nosotros somos muy preocupados porque detectamos más de 200 docentes que no han legalizado, no hicieron alguna renovación dentro de su proceso de formación. En este momento tenemos un problema muy grande de docentes que están a punto de graduarse y no hicieron alguna renovación o no hicieron su legalización, es decir, no eran formalmente beneficiarios del programa y se les detuvo el título porque no cumplieron la condición. Y ahora nosotros tenemos una serie de dificultades para tratar de apoyar a los docentes y que puedan hacer la legalización. Como te digo, esto es un programa masivo y no tenemos uno o dos dificultades en términos de renovación, tenemos 200, tenemos 300 y cada caso es diferente. Entonces es algo que los docentes deben estar alerta. Tenemos dificultades en este momento, por ejemplo, de docentes que perdieron asignaturas o perdieron un semestre y nos dicen, ministerio, por favor, financie el otro semestre o financieme una de las asignaturas que por X o Y motivos se perdieron. El programa pues tiene unas condiciones financieras, nosotros tenemos una planeación histórica para garantizar pues, la permanencia del programa y pues nosotros garantizamos el 100% de los 4 semestres y de los créditos o las asignaturas que tiene la maestría en su malla, en su malla. Entonces a partir de eso nosotros no podemos financiar ni el curso de inglés ni cualquier digamos que proceso adicional, y no porque no queramos, esto es un proceso de planeación muy grande, financieramente no claro, es imposible. Entonces digamos que hay más dificultades asociadas. Claro, las dificultades de dónde surgen. Este es un programa que comienza en 2015 con 453 docentes y a 2016 finalizando el año tenemos 7.110, o sea 14 veces más. O sea, esto es algo muy grande y pues obviamente existen dificultades, ¿sí? Tenemos muchos factores positivos, pero hay que ser claros y decir, venga, en términos de legalización, en términos de renovación, hay dificultades en términos académicos, tenemos dificultades, docentes que pues, se llevan mucho tiempo, ¿sí? Recuerden que los docentes tienen los 4 semestres y tienen 2 semestres adicionales para poder terminar. Docentes que si no terminan en los 3 años, pues es un proceso muy grave. Universidades que han ido a otros territorios esperando permanecer 2 años allí y docentes que siguen debiendo una u otra materia y ya se van a devolver las universidades a sus territorios. Sí, que es lo que nos pasa un poco con la Universidad de los Andes en Ibagué. ¿Sí? Ellos tienen un grupo en Tolima, pero tienen un grupo pequeño de docentes que no han cumplido y son 2 o 3 docentes y la universidad no puede permanecer en Ibagué por esos 2 o 3 docentes, aunque tendrán que buscar alternativas pero el caso acá es que es una apuesta de todos, ¿sí? Y esa es una apuesta de todos en el sentido de el ministerio ha tratado de brindar, y ha brindado un nivel de transparencia, garantizando los recursos con todas las dificultades que podamos tener, garantizando tener las universidades idóneas, generando movilidad, generando equidad. Las universidades han hecho esfuerzos enormes que quizás los desconocen un poco los docentes, pero
que una universidad movilice un grupo de docentes todos los fines de semana, haga convenios para que tenga unas instalaciones, registro calificado. Las universidades no estaban acostumbradas a viaticar porque siempre estaban en su campus, el docente no estaba acostumbrado a que tiene que irse a otra ciudad y de ahí tiene que irse a un municipio, a una zona rural a hacer un acompañizar desde la ciudad capital casi 3 hasta 6 horas más. Claro, y los docentes, por ejemplo, que están en las ciudades capitales, han tenido que dejar sus familias, bueno, han tenido que modificar en gran medida, algunos han tenido que cambiarse de ciudad porque permanecen más allá que donde vivían. Entonces los esfuerzos de las universidades han sido muy grandes, registros calificados, hay una serie de procesos asociados digamos que a procesos académicos, ajustes en términos administrativos internos de las universidades, es muy complejo. Entonces, que muchas veces el docente no lo entiende, la parte administrativa que nos toca. Y es muy compleja, que usted llegue con los recibitos de que cogí aquí, allí y garantice, eso es algo complicado, que el mismo docente preste su plata y la universidad le retorna eso, es algo complicado. Y es algo que hemos tenido que asumir y lo han asumido las universidades de la mejor manera. Pero los docentes también requieren un esfuerzo. Y conocemos el esfuerzo, muchos docentes que tienen que movilizarse 2, 3, 4, 5 horas para llegar a clase, docentes que han tenido que sacrificar sus fines de semana en el marco del proceso de formación, docentes que hace 20 años salieron del pregrado, docentes que obtuvieron su pregrado, que nos pasa en algunas zonas del pregrado, obtuvieron su pregrado por correspondencia. Es la primera vez que van a una universidad y eso genera toda una serie de dificultades. Tenemos un docente en La Guajira que son 7 horas para llegar. Sí, tenemos un docente en Amazonas que tiene que llegar en avión a través de un convenio que apoyamos para que la policía lo llevara desde un territorio interno en Amazonas hasta Leticia. Es decir, conocemos los esfuerzos enormes, pero acá todos estamos haciendo grandes esfuerzos por mantener estos procesos. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios, bueno, beneficios muchísimos. Primero, yo hago énfasis siempre en la transparencia del programa, ¿sí? El hecho de que docentes que no hayan tenido en su posibilidad hacer una maestría en educación y hacer una maestría en educación en una universidad acreditada y que se haya abierto la oportunidad sin ser el vecino, amigo, pariente, de haber votado por X o por Y, sino que simplemente tuvo la oportunidad, ¿sí? Eso es algo muy importante, muy importante. Segundo, que los discursos al interior de los establecimientos educativos hayan cambiado, eso es fundamental. Que la reunión de docentes no sea para el cuestionamiento, la crítica, que es válido, no solo de las políticas, sino de la situación social o cultural de los establecimientos educativos, sino sea para buscar alternativas con discursos mucho más académicos, mucho más propositivos. Eso es algo fundamental. Beneficios hemos tenido en términos de el impacto en la cultura del docente en los territorios. El docente ya no ve una maestría como algo allá difícil o imposible de alcanzar. Nosotros hablábamos con universidades que tienen fama de ser universidades muy complicadas para que los docentes se graduaran. Hablo de universidades como la UIS, la Industrial de Santander, la Universidad del Valle, la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, donde los docentes se convertían en un coco entrar. Cuando les presentamos, muchos docentes dijeron, no, allá uno dura 3, yo conozco personas que duraron 4, 5 años, 6 años y no se graduaron, o tardaron muchísimo tiempo. El hecho de ver que es posible hacer una maestría, ¿sí? Es posible hacerlo en una buena universidad, es posible un mejoramiento en términos de calidad, que el docente de alguna manera reconozca todos los factores positivos en términos de su práctica, pero también se vea como un estudiante y también sea lo suficientemente humilde para decir, oye, esto lo estoy haciendo mal, ¿sí? Tengo que modificar esto o lo otro. Eso es algo maravilloso. Lo vemos en los impactos institucionales. Nosotros visitamos algunos colegios, tanto los estudiantes como los mismos administrativos nos dicen, mira, desde que está el programa, desde que este grupo de docentes se ha convertido en un apoyo para sus compañeros, y eso es algo muy positivo. Es muy positivo ver que se puede hacer un buen programa digamos que con una apuesta de formación, sin necesidad de alguna manera, o sea, con el apoyo de todos, ¿sí? Sin necesidad de licenciar, sin necesidad de generar digamos que unos ruidos al interior de las secretarías muy fuertes.
Digamos, ha tenido beneficios, las facultades se han transformado, las facultades de educación, las universidades han aprendido muchísimo de los colegios. O sea, todo el tiempo nos encontramos con profesores, coordinadores de maestría, decanos, directores de programa que nos dicen: estamos felices visitando los colegios. ¿Sí? Ha sido muy complicado, pero estamos felices. Mire la situación de este espacio, mire la situación de este otro espacio. Realmente hemos aprendido mucho, hemos vuelto al colegio. Personas que trabajan en las universidades, que salieron de los colegios hace 10 años, 15 años, que fueron profesores de colegio y entraron a las universidades y salieron hace mucho y quedaron con las realidades de hace 15 años. El hecho de volver a las universidades con las discusiones, las problemáticas y la realidad de los colegios es algo que les ha abierto el panorama a las universidades. Muchas universidades nos dicen, a pesar, bueno, sabemos que este programa va a terminar en algún momento, nosotros ya trazamos como un lineamiento de nuestra maestría que vamos a continuar con visitas en cierre. ¿Sí? Eso ya es un parámetro para los procesos de formación de docentes, y eso para nosotros es algo muy valioso que nosotros como ministerio en este momento asesoramos otros programas a nivel departamental, municipal, programas que existían hace muchos más años que el programa Becas para la Excelencia en términos de los seguimientos técnicos, de cuáles son las apuestas técnicas. Eso es importante. Sobre todo la cultura académica es algo fundamental, que después el énfasis que sobre todo nosotros a nivel, digamos en mi caso a nivel de gerencia del programa, pues he intentado darle, y es que nosotros tenemos que medirlo más allá de los indicadores, que son muy buenos en términos del bajo nivel de deserción, de los 7.110 docentes, de la distribución territorial. Más allá de esos indicadores que son muy positivos, es la cultura académica, que gracias al programa ha impactado los establecimientos educativos, ha impactado las universidades y ha impactado el mismo ministerio. Doctor Camilo, agradecerle. También, primero, pues dedicarnos a este espacio. Sabemos que su agenda es una agenda supremamente ocupada, pero también en nombre de la universidad y me atrevo en nombre de la directiva del programa, agradecerle esta oportunidad que nos ha brindado, porque como usted mismo lo dice, una cosa es enseñar uno acá en Bogotá y otra es enseñar a nivel de región, y otra ir y conocer la realidad de las instituciones educativas que sin este programa realmente como docentes universitarios no lo hubiéramos podido conocer. Permite que vayamos hilando los procesos de formación del colegio, de los establecimientos educativos, con lo que queremos hacer en la universidad. Creo que en nombre de todos mis compañeros, pues darle las gracias. Sabemos que está en un proceso de transición ahorita usted en el ministerio. Lo que hizo hasta donde nos dejó, le agradecemos. Sabemos la transparencia del proceso que ha llevado hasta el momento, toda la problemática, porque realmente es manejar todo el país con toda esta cantidad de becarios, con las universidades y todo. Si uno de universidad tiene ciertas dificultades, ustedes que tienen las 25 universidades y todos los becarios, darle las gracias en nombre también de los estudiantes, de los becarios, porque ellos entienden el esfuerzo que el ministerio hace. Ellos agradecen la oportunidad, porque muchos le dicen a uno, si no hubiera sido por esto yo nunca hubiera podido hacer una maestría. Entonces, doctor Camilo, muchísimas gracias, muy amable. Pues mira, muchas gracias a la universidad. Realmente nosotros como ministerio estamos muy agradecidos con las universidades, porque gracias a ellas es que estamos llegando a los territorios. Gracias a la apuesta que hacen los rectores, vicerrectores, decanos, directores de programa, los mismos docentes, es que podemos nosotros, digamos que atender una necesidad y una deuda histórica que se tiene con los docentes en el país. Y eso es lo que hemos tratado un poco de atender, y eso debe ser claro. Debe ser claro que nosotros somos funcionarios públicos, y en el marco de funcionarios públicos, pues nosotros nos debemos a lo público, nosotros nos debemos a tratar de hacer un buen trabajo y garantizar que las cosas se hagan de la manera más transparente. Y tratar de, pues, que en la medida en que uno esté en estos cargos, pues hacer las cosas bien. Darle el tinte académico, eso es un factor importante. Creo que uno de los factores muy importantes es que las personas que trabajamos en el programa Becas para la Excelencia Docente somos docentes. ¿Sí? Hemos estado en colegios, hemos estado en zonas rurales, hemos estado en educación formal, no formal, y pues al haber, digamos que estado en estos espacios, pues nos permite tener una visión mucho más clara de lo que es la educación en el país. Y pues por último, a los estudiantes, pues básicamente hay un mensaje por parte del ministerio, y es que conocemos muy bien pues todo lo que tienen que pasar los docentes para volver a la academia, ¿sí? Volver al inglés, que se convierte en un problema para muchos docentes, volver a trabajar en grupo, volver a trasnochar, volver a las guías, los libros, escribir.
Bueno, sabemos que están haciendo un esfuerzo muy grande, que han tenido que sacrificar tiempos, familia, bueno, muchísimo, pero esta es una apuesta de todos y aquel compromiso debe ser de todos. Entonces conocemos las dificultades que tienen muchos de los docentes para el proceso, hemos tratado de hacer todo, porque las universidades garanticen los procesos, nosotros garanticemos los procesos y las universidades y nosotros creo que lo venimos haciendo bien y los docentes lo vienen haciendo bien, ya tenemos más de 400 becarios, eso es una cifra importante. Y pues nada, los estudiantes decirles pues que conocemos las dificultades, pero nos alegra mucho que hayan asumido el reto, nos alegra mucho que estén trasnochando, nos alegra mucho que estén trabajando en grupo, nos alegra mucho que no sé, sigan derecho para hacer un proyecto de grado, que vuelvan a esa motivación y movilidad académica. Pues es algo necesario, importante, acá todos hacemos esfuerzos y espero que nos veamos en el grado, espero que todos en el momento en que reciban su título, pues de alguna manera sepan que ese es un trabajo de todos y pues que ese esfuerzo vale la pena por ellos y por los jóvenes y los niños que tienen en las aulas, porque ahí es donde se va a ver representados esos títulos, más allá del cartón su referencia en Magister es que eso se debe ver reflejado en una transformación de sus prácticas, en una transformación de su visión de la educación, en una transformación de la realidad escolar, y pues eso para nosotros es lo básico. Entonces pues todos los docentes pues invito a que asumamos esto responsablemente y pues ojalá todos puedan graduarse y reduzcan la calidad. Muchas gracias. Y a ustedes pues muchísimas gracias. Le quiero agradecer a las personas de medios de comunicación que nos colaboraron en este encuentro que tuvimos con el doctor Camilo, y a nuestros estudiantes pues ánimo, esto es para la calidad educativa y sobre todo para la transformación no solo de las prácticas sino de una sociedad. Muchas gracias. Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.